El Señor es mi roca, mi defensa y el que me libra. Mi Dios, la pena en que me refugio y me escudo, mi fuerza salvadora y mi fortaleza. Invoco al Señor, digno de alabanza, y Él me salva de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvían, me asustaban torrentes destructores. Los lazos del abismo me apresaban, la muerte me tenía entre sus redes. En mi angustia clamé al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio. Él escuchó mi voz desde su templo, mi grito llegó hasta sus oídos. Finalmente quiero hablar un poco sobre los hijos de David. No es una historia feliz, no es una narración hermosa de los hijos de David. No hablaré a profundidad del incidente con Betsabé, pues ya lo he tratado en otro lugar. Pero al inicio de la historia de Betsabé, que incluye la muerte de Urías, el hitita, David quedó revelado como un adúltero y un asesino. El gran rey David, el dulce cantor de Israel, revelado ahora como pecador, como un gran pecador. Natán, el mismo hombre que profetizó que su dinastía duraría por siempre, le dijo a David: la espada nunca abandonará tu casa. Esta es una de las líneas más devastadoras de la Biblia, pues esto se cumplió no solo en vida, sino también siglos después, pues la espada nunca ha abandonado la casa de David. No piensen ni por un instante que el pecado no tiene consecuencias. Es una pequeña cuestión privada, una cosita privada. Woody Allen explora mucho este tema en sus películas, cómo la gente piensa que puede cometer un gran crimen y que basta el paso del tiempo para que todo quede en el olvido y su vida prosiga. La Biblia no sostiene esto. La espada nunca dejará la casa de David. Y el resto de 2 Samuel, tras el incidente de Betsabé, es de muchas formas una lectura atroz, pues somos testigos de cómo se cumple esta profecía. Justo al inicio del capítulo 13, justo después del asunto de Betsabé, leemos sobre Tamar. Tamar es hija de David. Ella es la hermana de Absalón y media hermana de muchos otros hijos de David. Se la describe hermosa. Habrá problemas. Como ocurrió con Absalón, con Betsabé, con David y con Saúl, a todos se les describe como personas atractivas, y todos pasan por serios problemas. Es muy fácil que seamos seducidos por el atractivo de otros y abandonemos el camino del amor. Vean a qué me refiero. El camino del amor, amar, es desear el bien del otro. A eso me refiero, amar es desear el bien del otro. Pero podemos ser seducidos por la apariencia de las personas y objetivarlas, convirtiéndolas rápidamente en objetos de nuestra propia satisfacción o gratificación. Eso siempre resulta peligroso, como vemos en muchas de estas historias. Tamar tiene un medio hermano llamado Amnón, uno de los hijos que David tenía con otra mujer. Y Amnón desarrolla un interés lascivo por Tamar, llegando a tener, como dice la Biblia, una fijación enfermiza por ella. Reconocemos esto, que alguien tan sumido en sus fantasías termina enfermo. Con la ayuda de su amigo Jonadab, Amnón diseña un plan para seducir a Tamar. Aquí va una pequeña lección. La maldad siempre encuentra compañeros, ¿no es así? Rápidamente, si estás planeando algo malvado, la gente se te acercará inmediatamente. No se sorprendan entonces si consiguen muchos ayudantes al avanzar por caminos malvados. Diseñan entonces este plan loco en el que fingiría estar enfermo y diría que solo podía ser alimentado por su hermana, que solo aceptaría comida de su hermana. Y David, esto me parece fascinante, David, el más astuto de los políticos al inicio de su carrera, que podía leer a Saúl y a los filisteos y otros enemigos, muy astuto, ahora cae en la maquinación más tonta. De hecho, apoya el plan. De acuerdo, Tamar, ve y alimenta a tu hermano Amnón, pues solo puede ser alimentado por ti. Entonces ella le prepara la comida, luego va a la habitación y, por supuesto, él se pone agresivo con ella. Le dice: ven, acuéstate conmigo, hermana. Esta línea evoca directamente aquella de la esposa de Putifar.
¿Recuerdan en el libro del Génesis cuando el joven José ha llegado a Egipto y la esposa de Putifar lo seduce con exactamente estas palabras? El autor nos hace recordarlo. Ven, acuéstate conmigo, hermana. Tamar se rehúsa firmemente y tiene buenas razones, pues sabe perfectamente que es algo moralmente malo. Pero dentro del contexto social de su tiempo, ella hubiera quedado desde ese momento completamente afectada. Nunca podría casarse. Esencialmente su vida hubiera acabado, y lo sabe. Fue una agresión extrema por parte de Amnón. Pero Amnón no se detiene y viola brutalmente a su media hermana. Es una escena terrible. Hay varias escenas de violaciones en el Antiguo Testamento, y siempre se nos narran de este modo brutal. Y esta no es excepción. El lenguaje usado recuerda a la violación de Dina, pero también al asalto de los visitantes angélicos en Sodoma. Recuerden esa terrible historia del libro del Génesis. El autor recuerda estas historias de agresión. Lo siguiente me encanta, pues estamos 2000 años antes de Sigmund Freud, pero el autor de la literatura de Samuel comprendió una dinámica psicológica muy interesante. Escuchen, Amnón le cobró un odio extremo, al grado que su odio era mayor que el amor que había sentido por ella. Una dinámica psíquica muy familiar, ¿cierto? En cuanto la ha conquistado y tenido, ya no solo pierde el interés, ahora también la odia agresivamente. Mucho antes del psicoanálisis ya sabían de esto. Este es un detalle demoledor. Se menciona que Tamar llevaba una túnica ornamental. La traducción del rey Jacobo la describe como un traje multicolor, las mismas palabras usadas al describir la túnica ornamental de José. Desgarra la túnica tras ser violada, cubre su cabeza con ceniza y se aleja sollozando, sabiendo que su vida básicamente ha terminado. Y luego deja la escena y no volvemos a escuchar de ella en toda la Biblia. Algo terriblemente triste. Es el cumplimiento de la deshonra de Tamar. Observen el paralelismo entre Jacob y David, dos padres profundamente negligentes, insensibles a las dinámicas familiares potencialmente explosivas. Nuevamente, David, antes astuto, ahora está perplejo. Ahora, David, al igual que Elí, antes de él, se enoja cuando escucha lo que su hijo ha hecho, pero, al igual que Elí, no hace nada sustancial al respecto. Leemos en la Biblia, pero no quiso disgustar a su hijo Amnón, a quien amaba por ser su primogénito. Esto es realmente malo, ¿cierto? Amar significa desear el bien del otro. No se dejen engañar por sus sentimientos. Nuestros sentimientos son buenos en sí mismos, pero si nuestro sentimentalismo está bloqueando el camino del amor, debemos deshacernos de él. Veamos qué dicen los maestros espirituales al respecto. Hablan del desapego de nuestros sentimientos. El juicio de David es terrible, pues no actuó justamente por los sentimientos que tenía por su hijo Amnón. Ante la inactividad de David, ¿quién entra en acción? Absalón. Absalón es hijo de David, es hermano de sangre de Tamar y está muy enojado por la terrible acción de Amnón. De hecho, manipula a su padre para que permita que todos sus hijos acudan a un gran festival. Cualquiera con un mínimo de sensibilidad ante la dinámica política de aquel tiempo hubiera visto aquí una receta desastrosa. El hecho de reunir a los herederos del trono en un mismo lugar y que precisamente quien convoca sea un heredero sediento de venganza, ¿cierto? ¿Qué ocurrirá? Cualquiera que sepa un poco de política sabría que esto acabaría en violencia, como de hecho ocurrió. Con una señal de Absalón, Amnón es ejecutado. Los demás hermanos montan sus caballos y sus mulas y huyen sabiendo que sus vidas peligran. Esta matanza pretende recordar la muerte de Abel a manos de Caín. Y el lenguaje usado es muy evocativo. Es similar al lenguaje usado en el Génesis, el hermano matando al hermano. Y la dispersión de los hijos de David es un detalle diabólico, ¿cierto? El rey debía unificar a las tribus. Con este gran acto de violencia misma que fue causada por una violencia previa, la violación de Tamar ha hecho que todo el país se disperse. Eso es lo que genera el pecado. Por cierto, piensen ahora en los escándalos de abuso sexual. ¿Quieren ver esta dinámica en acción?
El poder dispensador del pecado, esta dinámica, esta llaga que nunca dejará la casa, todo esto lo vemos claramente en escena. Justo tras el asesinato, Absalón huye, escapa al hogar de su abuelo materno. David expresa su descontento, pero no hace nada. Absalón más tarde regresa. David le recibe fríamente, pero no hace nada. Volvemos a observar el tema del rey inactivo, el rey que no actúa y que debería hacerlo. Es el rey Lear, es Tito Andrónico, es el rey que no ejerce su poder cuando debería hacerlo y permite la llegada de problemas. En este punto de la historia, se nos habla de la belleza de Absalón. Más problemas. Escuchen, no había en Israel un hombre tan famoso por su belleza como Absalón. De los pies a la cabeza no había defecto en él. Era profundamente admirado, era absolutamente perfecto, era el hombre más apuesto de Israel. El autor, con una atención que raya en fetichismo, describe la belleza física de Absalón. Tiene un punto, ¿cierto? Muestra la facilidad con la que somos engañados por la apariencia de la gente. Y luego vemos un pequeño detalle que será interesante más tarde en la historia. Cuando Absalón se cortaba el cabello, lo hacía pesar, y su cabello pesaba unos 200 ciclos según las pesas oficiales. Primera pregunta, ¿quién pesa su cabello? Digo, este joven es extremadamente narcisista. Y la verdad tiene muchísimo cabello. No sé cuánto equivaldrían 200 ciclos, pero sea lo que sea, es bastante cabello. Pero esto debería indicarnos que estamos ante alguien extremadamente egocéntrico, ¿cierto? Su camino es peligroso. Me refiero a que el camino narcisista es peligroso. Al no ser controlado por David, este hermoso, genial y atractivo Absalón hace lo que quiere. Su modo de pensar es como el de un político de Chicago. Quiero decir que intenta aumentar su poder porque lo que quiere es desplazar a su padre. Pero es un político cuidadoso. Se rodea, me encanta, de un séquito de 50 hombres que corrían con él en su carruaje más fino. Absalón tiene que posar. Tiene 50 tipos geniales con él que corren con él. Tiene este carruaje de primera. Es un político en ascenso. Sus principales preocupaciones son el honor y el poder. Y luego organiza una rebelión contra David justo bajo las narices del rey. En Hebrón, recuerden que es donde David reunió a las tribus, ahí es donde se convirtió en el rey de toda la nación. En Hebrón, Absalón convoca a sus aliados. Siempre hay personas insatisfechas con la configuración social, y comenzaron a acercarse a Absalón. Posteriormente, anuncia su rebelión. Esto me parece interesante. David, que había derrotado a Goliat cuando niño, quien derrotó a los filisteos, el gran rey de Israel, quien los había conquistado a todos, en cuanto escucha de la rebelión de Absalón, inmediatamente abandona la ciudad. Más vale huir pronto o Absalón cortará nuestras cabezas. ¿Pero qué le ha ocurrido? ¿Qué le pasó a David? Vean cómo el pecado con Betsabé ha tenido una especie de efecto debilitante en David. Un David que se rehúsa a salir en campaña. Bien, vean lo que le ha ocurrido. Ha perdido su fuerza real, ¿saben? Y le vemos huyendo inmediatamente de la ciudad delante de Absalón. Luego vemos una escena bella, triste y conmovedora. David y su séquito se dirigen ahora, fíjense en esto, cristianos, de Jerusalén hacia la puerta oriental. Luego bajan por la montaña, a través del valle de Cedrón, subiendo por el monte de los Olivos, para luego dejar atrás el monte de los Olivos. ¿Les suena familiar algo de esto? Debería. David hace una especie de dolorosa retirada litúrgica de Jerusalén. Tal y como antes había dirigido la danza festiva hacia Jerusalén. Aquí vemos a David como el rey que abandona su ciudad. Ha perdido el centro. Compañeros pecadores, esto debería serles muy familiar. Cuando Cristo reina en nosotros, Él es claramente el centro y todo encaja. Tenemos integritas,
integridad. Pero si perdemos este centro, ¿qué ocurre? Absalón va justo tras él. Siempre es así. En cuanto David sale de la ciudad, Absalón va tras él. En cuanto a través del pecado permitimos que Cristo abandone nuestras almas, alguien más vendrá. Créanme, el trono no se va a quedar vacío. Creo que aquí Absalón representa a todos los poderes de la oscuridad que invaden la ciudad santa de su alma cuando permiten que Cristo, a causa del pecado, abandone la ciudad. David toca fondo y Absalón entra en Jerusalén. Aquí encontramos un detalle brutal, pero Natán lo había profetizado. Justo después del incidente de Betsabé dijo, «Tomaré a tus mujeres y se las daré a tu enemigo para que se acueste con ellas a la luz del sol». Se trata de algo brutal. Por así decirlo, que alguien llegara con el harén de David en pleno día y humillara al rey acostándose con sus concubinas. Eso es exactamente lo que Absalón hizo. Llegó a la ciudad y se acostó con las concubinas de David en público. Es un acto extremadamente agresivo. La violación ejecutada por Amnón continúa ahora con Absalón. Es una escena tremendamente brutal. Y luego llega este punto que me encanta, al igual que a los padres de la iglesia. Cuando David abandona Jerusalén, al atravesar el monte de los olivos, se topa con Semei. Semei es un miembro de la casa de Saúl, y la casa de Saúl no trataba con David. Y Semei, ahora que David está perdiendo, se aprovecha de ello. Y escuchemos que agarra tierra y rocas y las arroja contra David, lanzando improperios y maldiciones. Y uno de los generales de David dice, ¿por qué insulta ese perro muerto al rey? Déjame ir y cortarle la cabeza. Y David contesta, no, has sido enviado por Dios, has sido enviado por Dios para humillarme. Es un momento maravilloso en el que David, con humildad, se da cuenta de lo que pasa. Recuerden a Betsabé, el asesinato y el adulterio. David hizo cosas horribles y percibe a esta terrible figura criticándole y humillándole en público como un vehículo de Dios. Podemos ver cómo algunas veces las humillaciones en nuestras vidas, nuestros momentos más oscuros, cuando la gente nos ataca e insulta, ¿podrían ser obra de Dios? ¿Podría Dios usar incluso la maldad para sus designios? Tomás de Aquino afirma que sí. No es que Dios apruebe la maldad, pero ¿puede usarla con propósitos purificadores? Sí. Está usando a Semei, así como usó antes a los filisteos. Ya mencioné a Harry Truman y me recuerda a LBJ. Dicen que Lyndon Baines Johnson tenía entre su personal a alguien cuyo único trabajo era decirle al presidente cómo estaba siendo criticado. Entonces LBJ se reunía con él y le preguntaba, bien, ¿qué dice la gente? Dime, no me adules. Dime, ¿qué está diciendo la gente? Y este tipo lo hacía. Pues bien, para mérito de LBJ, tener a alguien como Semei con nosotros no sería nada malo. Comienza entonces una guerra civil. David huyó, Absalón persiguió a David, y se establece esta terrible guerra literalmente entre padre e hijo. Absalón en hebreo significa mi padre es mi paz. Abba significa padre, Shalom significa paz. La gran ironía es que Absalón se llama mi padre es mi paz, y aquí le vemos persiguiendo a su padre. La batalla se entabla. Es una lucha nebulosa. No se ve con claridad qué está pasando. En medio de la confusión, Absalón está montando una mula, y mientras corre, queda atrapado en una encina. Queda atrapado en las ramas sinuosas de un árbol, enredado por su hermoso cabello. Aquel que había estado pesando cada vez que se lo cortaba. Aquel cabello del que estaba tan orgulloso. Perciban lo que está pasando aquí, lo que se subraya claramente. Es nuestro propio narcisismo el que nos acaba. El objeto de nuestro propio amor se convierte ahora en nuestra propia destrucción. Absalón queda suspendido entre el cielo y la tierra, y llegan a la escena los hombres de David, que tras dudar acaban por matarlo. Lo entierran rápidamente y solo ponen algunas piedras sobre el suelo. Todos estos detalles pretenden describir la humillación.
Se trata de una forma humillante de enterrar a un israelita, especialmente si consideramos que Absalón ya se había hecho construir un gran monumento funerario a las afueras de Jerusalén. Y ahora el autor nos dice, mira tu monumento funerario, ha sido olvidado. Todos estos giros e ironías maravillosos son fruto del pecado. Cerraré con esta última imagen que me parece muy conmovedora. David, el mismo David que había preservado la vida de Saúl aunque le perseguía, había dicho a sus generales, no lo maten. Ganen la batalla, pero no lo maten. Tráiganmelo. Recuerden esa hermosa escena en la que los corredores llegan y ahí está David, igual que Elí, esperando noticias de la batalla. Ahí está David en espera de noticias de la batalla y llegan los corredores. Bien, denme las buenas noticias. Y los corredores le anuncian, has vencido, tu ejército ganó la batalla. Y replica, ¿qué ha sido de mi hijo? Pero has ganado. Sí, pero quiero saber qué hay de mi hijo. Y entonces le dicen que Absalón ha sido asesinado. Escuchamos entonces una de las líneas más conmovedoras, una de las líneas más emotivas del Antiguo Testamento. Aquí está el rey que sin duda se percata de su propio papel en la rebelión de su hijo. Sin duda se da cuenta de cómo de diversas maneras ha sido un mal padre. Hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Y luego leemos cómo el ejército victorioso de David regresa avergonzado a la ciudad al saber que David lloraba por su hijo. Esto es lo que quiero que vean, y con esto acabo. Sí, es una historia humana desgarradora, con todas estas emociones conflictivas y todo lo que vemos en escena, pero hay algo más. David anticipa a Cristo, como hemos visto de muchas formas. Cristo, el nuevo David. Cuando David abandona Jerusalén, pasa por el valle de Cedrón y luego por el monte de los Olivos. ¿A dónde se dirigió Jesús la noche antes de morir? Escuchen, cuando Jesús enfrentó la rebelión de sus propios hijos, Jesús, el Hijo de Dios, al enfrentar la rebelión de sus propios hijos, todos nosotros, dejó Jerusalén en una triste procesión litúrgica. Bajó de la montaña a través del valle de Cedrón, subiendo al monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní. Recapitula la procesión litúrgica de David. Y luego, incluso si seguimos atacándole, clavándole en la cruz, llenándole de insultos, el Cordero de Dios, que ahora está cubierto con todos los pecados del mundo, ¿qué dice sino, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? A mi parecer es la propia versión de Jesús de Absalón, hijo mío, hijo mío. Incluso a nosotros que lo matamos, que lo perseguimos y lo sacamos de Jerusalén, que nos enfrentamos abiertamente en rebeldía contra él, Jesús nos responde, Absalón, hijo mío, hijo mío. Vuelvan a escucharlo. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¿Y no es exactamente lo que ocurrió? Jesús en la cruz muriendo por nosotros. Absalón, hijo mío, hijo mío. Descubramos en este quejoso clamor de David un anuncio del gran acto de perdón de Jesús en la cruz. Gracias a todos.